está hablando cuando hablamos de Gran Hermano ahora? Bueno, esto es un trabajo de Diego Corbalán que estudia un poco el impacto del reality show en las redes sociales. Fíjate estas placas, María Laura, que te voy a mostrar porque estas son los nombres, las palabras más mencionadas en redes sociales del 17 al 20 de octubre, es decir, es bien reciente. ¿Y qué aparece? Por supuesto, el nombre del principal protagonista de Gran Hermano, que es Alfa, pero a la vez se mezcla con la política. Es increíble, un reality show televisivo se mezcla con la política, porque los otros dos nombres que lo siguen son Alberto Fernández y Gabriela Cerruti. Alberto Fernández porque se sabe que tiene un amigo en común con Alfa. Alfa contó que Alberto Fernández lo coimió un montón de veces, lo dijo textual el participante de Gran Hermano. Lo concreto es que Claudio Ferreño es el nexo entre Alberto Fernández y el propio Alfa. Claudio Ferreño es un legislador porteño muy amigo de Alberto Fernández, que a la vez es padrino de un sobrino de Alfa. A ver, entonces, así, viendo esta imagen, se comprueba que hay una relación, Silvia. Se comprueba, Carlos, que hay una relación entre Alfa y Alberto Fernández. No es directa, sino que es a través de el padrino del sobrino. Claudio Ferreño, Claudio Ferreño. Bueno, pero digo... Sí, sí, claro. Se considera... Tenemos la foto de Claudio Ferreño, porque, digamos, no es que todo es sanata de parte de Alfa, ¿no? Para nada, se conocen. Claudio Ferreño es el que está a la izquierda de Alberto Fernández, a la derecha de la pantalla. Es muy amigo del presidente, es legislador porteño, presidente del partido Parte. Y Claudio Ferreño, sí, lo conoce a Alfa y es padrino del sobrino de Alfa. Y, a ver, hay que decir que Alfa se dedica a la venta de autos de colección y a la vez importa autopartes, y de ahí tendría un nexo no solamente con Ferreño, sino también con el propio presidente. Esto que apareció, no lo disimula el presidente, lo cuenta. Claudio Ferreño además está mucho en Casa Rosada. A ver, contanos. Por ejemplo, yo lo vi, la última vez que lo vi fue en el acto de... que asumieron las 3 ministras nuevas. Ahí lo vi a Claudio Ferreño, que recordemos es el presidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña. Es decir, es alguien... ¿Por qué es él el presidente del bloque? ¿Por qué no está por ahí en Casa Rosada y sí está en la ciudad de Buenos Aires? Porque de algún modo representa al, digamos, al amplio sector que lidera Alberto Fernández en el peronismo porteño. Entonces tenía que poner a alguien de su confianza. Y la persona número 1 en la legislatura que representa a alguien en nombre de Alberto Fernández es Claudio Ferreño. Ahora hay que ver si ese... y salvo que él dé precisiones, el propio Alfa, habrá que ver cuánto de verdad hay o no en lo que dijo en el reality. Lo concreto es que la reacción que tomó Gabriela Cerruti en la noche en que se estaba transmitiendo esta información por streaming, porque recordemos, ni siquiera fue por Telefe, fue a través de Pluto TV, es decir, por el streaming, fue una verdadera explosión, no solo en las redes, sino en la conversación pública. Anoche, de hecho, María Laura, totalmente inédito. Se reunió Alberto Fernández con Ferreño para hablar de este tema. Vos fíjate la dimensión que tomó este tema. Alberto Fernández reunido con... en Casa Rosada. Con Claudio Ferreño. Sobre Gran Hermano. Pero lo que nosotros contamos ayer y lo dijimos de buena fuente y hablamos muy explícitamente de esto es que el que está enojado, Silvia, es Alberto Fernández. Está enojado y el que le pidió a su vocera y le pidió a Dalbón y le pidió a Medio Mundo que se ocupen del tema de Gran Hermano. Sí, nos daba vergüenza a todos, pero esa es la más pura verdad, que se explica la nube de palabras que podemos volver a mostrar. Que significa de lo que está hablando la gente, ¿no? Exacto. De esto está hablando la gente. También está hablando de Alberto Fernández, que se ocupa de Gran Hermano, ¿no? Vos fíjate al grado que llega esto, que si prospera la denuncia civil que le hace Alberto Fernández a Alfa, el gobierno estaría interviniendo en un programa de entretenimiento de televisión, porque ¿cómo lo van a notificar a Alfa que fue denunciado por el presidente? Se rompería el aislamiento que tienen que tener los participantes con el exterior. De hecho, si Alfa decide no retractarse públicamente, como se lo están exigiendo, pregunto, ¿va a ir la fuerza pública a buscarlo a Alfa
a la casa de Gran Hermano? ¿Vamos a llegar a ese nivel? Digamos que todavía no hay presentación judicial, ¿no es cierto? Es decir, hay amenaza, hay anuncio y me parece que el presidente está reviendo esta posibilidad porque la instancia judicial fue muy promovida por Gabriela Cerruti y por Gregorio Dalbón. El presidente no siempre estuvo de acuerdo en hacer esta demanda. Sí no tengo esa información. A ver, llegó Karina Banfield, la estamos esperando y nos importa porque ella se está pronunciando en Twitter y porque además tiene una posición tomada. ¿Qué información tenés? Mirá, a ver, esto es una barbaridad por donde lo quieras mirar, principalmente porque es un acto autoritario de parte de un presidente que viene a cuestionar la expresión de un ciudadano en un show televisivo. La verdad, esto solamente tanto su abogado, su vocera, decir que no se puede decir cualquier cosa cuando nosotros vivimos en un país democrático y republicano, y este abuso que hay permanentemente del uso de la figura de las demandas civiles, que son demandas patrimoniales y que afectan el patrimonio de las personas, periodistas, ciudadanos. En fin, esta cuestión creo que hay que revisarla. Nosotros tenemos fallos muy importantes como el caso Kimmel, que permitió sacar las figuras penales de la expresión, como era la calumnia y la injuria, pero la señora Kirchner, que en ese momento era presidenta, se olvidó de sacar justamente las demandas civiles que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había pedido. Y entonces los funcionarios hacen permanentemente abuso de estas figuras para principalmente generar autocensura, porque si yo sé que mañana voy a decir en un programa de televisión mi opinión sobre el presidente de la Nación y después me puede poner un juicio y esto me puede afectar el patrimonio, la verdad lo voy a pensar dos veces qué es lo que voy a decir. Los que suelen estar con Alberto Fernández dicen que está recontra enojado, que por supuesto siempre están los más papistas que el Papa, dice Silvia Mercado, pero la verdad es que él manifestó su enojo, se está ocupando de la cuestión, nos dice Javier, se reunió con Ferreño para hablar de qué hacer con Alfa, ¿o no? Se reunió con Ferreño, le vimos la foto para ver qué hace con Alfa. Es una situación inédita, que lo que hace es hacer crecer, por supuesto, esto. Fíjense, tenemos algunas cosas para compartir. Me mandó Hernán Capielo un informe que cuenta cómo la conversación pública, es un tuit concretamente, cómo la conversación pública creció en relación a Gran Hermano. Fíjense que creció, estoy hablando de hasta las 14:30 de ayer, debe haber crecido muchísimo más. Lo que hace Alberto Fernández es que crezca esta conversación. Esta es la imagen del gráfico, ¿no? Así crece, Carlos, la conversación. Pero hay datos que tiene el Twitter, hay datos enormes, gigantes de números y que nos explican que lo que hizo Alberto Fernández enojándose es que crezca la conversación sobre este tema, ¿entendés? Y haciéndolo público a través de la vocera, de la portavoz, este es el problema. Porque él puede estar enojado, qué sé yo, todos nos podemos enojar. Lo grave es hacerlo público. Y lo grave son los números. Mirá, 35, yo creo que está en el tuit, por favor. 35 millones, acá me lo acercan, 35.300.000 usuarios. El 90% del ecosistema digital es una conversación que se ha tenido, por lo menos se midió hasta las 14:30 de ayer. De este modo ha crecido la conversación sobre Gran Hermano 2022 y estamos hablando de Alfa. ¿Escuchaste, Javi, de Alfa? ¿No? Alfa y el presidente está haciendo crecer esta cuestión. Carlos, ¿qué pasa? ¿De qué se ocupa? De nada. No me puedo reír. No, pero es la verdad, digamos. Esto es, digamos, el indicador del dislate absoluto, digamos, en el cual ha terminado concluyendo, digamos, la presidencia de Alberto. Alberto es un mal tomador de decisiones, digamos, con mucha dificultad de criterio puro
público y absoluto negado de criterio comunicacional, que elige a una vocera que no desempeña bien su rol y que la vocera podría haber dado una opinión sobre lo que sucedió, porque es legítimo que lo pueda dar, pero el problema, digamos, es el tamaño que le dio, ¿no? Es decir, el problema no es que la vocera se ocupe de eso, porque eso en un país normal podría suceder. El tema es el tamaño que le dio la cuestión y que terminó convirtiendo esto en algo que podría haber pasado total, o que inclusive, digamos, hasta podría, digamos, el presidente haber decidido alguna acción judicial, digamos, equivocado o no. Por lo tanto, digamos, no me llama la atención. Digo, cualquier tontería puede convertirse en una crisis política y comunicacional en este gobierno. Cualquier tontería, dice Carlos Fara. Yo me hago la siguiente pregunta. O sea, ¿qué más fácil hubiese sido, por ejemplo, que la vocera hubiese mostrado la trayectoria patrimonial del presidente, decir que sus declaraciones juradas están a disposición de toda la audiencia? Es lo que debe hacer, en vez de entrar en una pelea sobre cuestiones morales, sobre la decencia del presidente. La verdad, yo creo que es echarle más leña al fuego, darle una entidad a un show televisivo, a uno de los jugadores, actores. No sabemos si esto está guionado, si no está guionado. La cuestión es que hoy estamos haciendo una cuestión de Estado, algo que se tiene que resolver de manera proactiva con todos los resortes institucionales que tenemos los funcionarios públicos, que es explicarle a la sociedad que no hemos robado, que no hemos cometido delito, porque de eso se lo está acusando, y que también cualquier fiscal puede actuar de oficio con solamente haber escuchado esto y no tendría que ni siquiera intervenir en la casa de Gran Hermano, porque solamente quien tiene que rendir cuentas no es Alfa, es el presidente de la República. Ahora fíjense, primero Javi nos trajo una nube de palabras, vamos a mostrar las dos, ¿no? La primera nube de palabras, Alfa, era lo que más se veía sobre este despelote, ¿cómo lo llamo? Sobre esta cuestión, sobre este tema, porque no es un tema. ¿Dijiste despelote? No es un tema, no es sí. Dijiste despelote, mirá la próxima placa. ¿Ves? Es como lo estamos viviendo, es lo que estamos viendo. Este Esto es es lo el que dice sentimiento de lo que habla la gente en redes sociales respecto al tema Gran Hermano. Fíjate, la palabra que predomina es un sinónimo de despelote, bardo. Pero están hablando de esto, no es Gran Hermano en general, están hablando de esta cuestión. De esta cuestión, de fíjate. este tema, porque viste que dice ahí, Gran Hermano en el mundo digital. No, Gran Hermano desde que el presidente se enojó y lo vieron enojado todos y se ocupó del tema y llamó a Ferreño y habló con la vocera y todos se movieron y después habló de Albón. Esto es desde lo que el presidente se metió. Esto está pasando, digamos. La gente lo vive como un bardo, un juego. Hay algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Estamos hablando de este tema justamente porque el presidente habló. Y fíjate, más del 80% de las menciones de la gente en redes sociales son negativas. Bardo, corrupción, asco. Bueno, y fíjate las positivas, apenas menos del 18%. Ja, 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 es una de las positivas. A ver, abrilo un poquito más, así vemos todo lo... Ahí, claro, cuando lo que dice positivo, que es poquito, se están riendo, ponele, ¿no? Ja, ja, ja. Aguante. Sí, se están riendo, claro. Aguantar. Fíjate lo que generó este tema, lo que generó el propio presidente desde su estrategia comunicacional con la vocera Cerruti, ¿no? Bueno, pero no, la culpa es de quien está de algún modo generando esta cuestión. Dice Carlos Fara, puede decir cualquier tontería. Resulta que Silvia trajo un libro que publicó y que es importante porque habla de esta gestión de Alberto Fernández. Y esto a vos te parece, pasó después de que hayas escrito el libro. ¿Es una cosa más de Alberto Fernández? ¿Qué analizás de Alberto Fernández? Porque, a ver, mientras yo estoy con ustedes en el aire y a veces ven que miro para abajo, miramos para abajo, la gente me escribe y me dice, pero ¿es a propósito lo de Alberto? ¿Es para distraer? ¿Es así? ¿Realmente se enoja? Sí. ¿Es así? Por supuesto que se enoja y debe tener muchas razones para enojarse. Lo que vuelvo a decir es que lo absurdo es que lo saquen, lo exterioricen. En el presidente que no quiso ser, hay actitudes muy similares de Alberto Fernández, no presidente en igual sentido. ¿Por qué lo digo? Porque primero, sí. La repetición de situaciones donde él niega haber conocido personas que conoció como manera de zafar,
Después, realmente un fastidio con que se lo vincule con causas de corrupción. Justamente yo hablo en muchas ocasiones de sus trabajos para desactivar los organismos de control. ¿Qué quiere decir esto? En la Superintendencia de Seguros, en la SIGEN y en la Superintendencia de Salud, su paso por ahí, a través de él personalmente o a través de otras personas, como el caso de Claudio Moroni o el caso de Héctor Capaccioli, dejaron mucho que desear, tanto que tienen causas, los dos, Moroni y Capaccioli, fueron procesados por la justicia. ¿Estás hablando de dejaron mucho que desear en cuanto a controles, por ejemplo? En cuanto a que la tarea que tenían que hacer de controlar, de transparentar la función, de beneficiar al usuario o al consumidor o al Estado, en el caso de la SIGEN, no la cumplieron. Esto lo denunciaron originalmente dos personas. Primero, el periodista Julio Nudler, en un caso muy resonado. Luego hay un libro incluso que yo tengo en mi casa de Roberto Muñoz sobre el tema de la Superintendencia de Seguros. Pero para, ¿me puedo quedar con algo para relacionarlo con todo lo que venimos hablando? Vos lo que decís es esto que está haciendo ahora el presidente. Todos tienen ganas de decir algo y que está haciendo el presidente, que es ocuparse de lo que no se tiene que ocupar. Vos, el título de tu libro es muy fuerte. Móstralo el libro, dale. Porque sí, es muy fuerte y además habla bien muy bien y muy claro. Ahí está. El presidente que no quiso ser. El presidente que no quiso ser. Cuando se ocupa de Gran Hermano, ahí está. Silvia, el presidente no está haciendo, ¿verdad? No está siendo presidente. Porque la verdad es que el presidente, como presidente, según dice gran cantidad de personas del equipo, trabaja pocas horas, se dedica poco a la gestión, está muy poco tiempo estudiando, leyendo. Por ejemplo, ¿Y a qué se dedica? Bueno, se dedica a las relaciones públicas, se dedica a atender una gran cantidad de personas con las que se compromete a situaciones que después no lleva adelante. O sea, promete y Claro, no cumple. El problema, por pero eso trabaja la ha pocas perdido. horas, dijiste. Sí. Todos los ministros que se han ido se quejan de que es un presidente que no estudió, que no estudiaba los temas, que trabajaba pocas horas, que se comprometía, por ejemplo, con Igual no hablemos en pasado y veámoslo, es el presidente de la nación actual. No Sí, está, porque sí. vos decís, Silvia. no estudiaba los temas, fíjate lo que decís, ¿no? No estudiaba. Bueno, no estudiaba los no temas estudia. porque, digamos, son fuentes que yo tuve hasta el mes de agosto. Claro. El libro termina ahí. Lo que creo, por supuesto, está muy bien lo que me marcás, María Laura, es que él sigue siendo así, no puede cambiar, es su personalidad, no estaba preparado para ser presidente y bueno, por eso, además de que por supuesto ha tenido problemas severos como cualquier otro país del mundo, en la Argentina ha sido todo mucho peor porque él no quiso ser presidente en el sentido de que no asumió la función de liderazgo, no hizo una gestión ordenada, no la hace y hoy efectivamente está dedicado... Silvia, cuando decís A ver, que... dale. No, le quería preguntar tengo- porque dijo Silvia, el presidente trabaja pocas horas. Sí, trabaja No, pocas no, horas. no es un dato Eso, menor. ella lo que hizo es una investigación Sí, hablando claro. con todos los que trabajan con Ahora, él. lo que le quiero preguntar a Silvia, que está todos los días en Casa Rosada, es ¿a qué hora llega el presidente a Casa Rosada? Que es su oficina, su Normalmente lugar de llega al trabajo. mediodía, el presidente normalmente llega al mediodía, es realmente una excentricidad. Estás 4 años en la presidencia de la Nación seguro, bueno, levantate a las 6 de la mañana, esos 4 años, a las 7, llega a las 8, 9 a la Casa Rosada. Por alguna razón él se acuesta muy tarde. A ver, espérate, que hay 1000 preguntas, quedó claro, ¿no? Clarísimo. Digo, por si clarísimo. acaso no les queda claro, Sí. llega al mediodía el presidente, dice Silvia trabaja 4 o 5 Al horas, mediodía. recibe mucha gente, pero tiene que tomar decisiones. Bueno, también se ocupa de Gran Hermano. ¿Qué pasa, Damián? Yo quería preguntar lo siguiente, si considera Silvia que el presidente está más ocupado
por la opinión pública que por la gestión pública. ¿En qué se enamora más? ¿En qué está más ocupado él en su agenda? Él nunca tuvo experiencia de gestión. Él cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y luego 2 años de Cristina Fernández de Kirchner, no se ocupaba de la gestión. Su trabajo era efectivamente lo que hoy podríamos denominar el relato, la opinión pública, el trato con los medios, el trato con los periodistas, la construcción de un discurso, de un posicionamiento. Tanto es así que a eso efectivamente Damián es a lo que se dedica, y cuando él llegó quería hacer lo mismo, o sea, quería dedicarse a hablar con los periodistas uno a uno, quería... Operador. Claro. Sí, sí. Claro, fíjate, ¿qué pasa, Karina? No, yo Este es el escuchaba presidente que tenemos. el trato con los periodistas y yo pensaba el destrato con los periodistas, porque si tenemos que pensar, como muchas veces ha tratado de justificarse la vocera Cerruti, que ella toma decisiones en el marco de un equipo, por decisiones del presidente, realmente la relación con la opinión pública que tiene este gobierno es producto de esto que escribe Silvia y que conocemos todos. Yo recién veía ahí en esa gráfica de redes sociales que había una palabra muy marcada que decía pedo. Y que todos sabemos lo que significa. abramos. Es que está al pedo el presidente. ¿Cómo? A Y ver. eso es muy grave y por eso se puede ocupar a las 11 de la noche de un programa, show televisivo de 25 puntos, a ver si nos dedicamos a hablar del presidente en vez de lo que está pasando con la realidad de ¿Vos Argentina. decís la placa que dice Barlo? De la situación que tienen que resolver esta gente que está gobernando y que nos está llevando a la ruina. Ahí está la palabra. Claro, a ver, ahí está. mostranos. Pedo. Ahí. ¿Y eso debajo qué de Barlo. significa Barlo. para vos? Que está el divino botón. Pero están diría mi hablando de Gran abuela. Hermano, me parece ahí, ¿no? De la gente que está encerrada que No, no... yo creo que está... ¿Están hablando del presidente? No tengo dudas que están hablando porque toda la opinión pública está diciendo que no hace el trabajo que tiene que hacer. Esto que nos cuenta con fuentes y bien detalladamente Silvia seguramente en su libro, lamentablemente es lo que percibe la calle de cuál es el rol que hoy está cumpliendo el presidente. Títere es otra de las palabras que predomina, ¿no? Títere, a ver, abrámosla de nuevo. Estamos hablando de Alberto Fernández, el presidente que no quiso ser, o que no supo, Pero o que Títere no ya sabe. no fue tampoco. ¿Cómo? Títere ya no fue tampoco, porque Claro. en realidad no le Pero sirvió aparece la palabra, demasiado. aparece la palabra, Claro. aparecen esas palabras que no son buenas. Mira, nos marcó Karina las palabras que aparecen y nos está contando Silvia Mercado que esto es después de una investigación, después de conversar, sabemos que Silvia Mercado es una periodista profesional que está en Casa de Gobierno acreditada, buscando siempre información, haciendo preguntas incómodas. ¿Qué pasó? Te agrego un datito. El presidente llegó en el 2019 a la presidencia de la Nación convencido de que sabía de comunicación pública, de comunicación política y que por lo tanto no necesitaba asesoramiento al respecto. Por eso, por esa razón, arranca con este manejo, si se quiere, payasesco de su propia comunicación. Pero no hay nadie, hoy justamente estos días se está sesionando la cumbre de comunicadores políticos, donde seguramente habló Carlos Fara, no hubo ningún comunicador político que avalara esta estrategia desopilante de involucrar a Gran Hermano, a una estrategia que no se entiende y que demuestra que el presidente no solo que no es un buen gestor, tampoco sabe de comunicación pública, tampoco se dedica a realmente los problemas que tenemos los argentinos y lo que es peor, cree que esto lo beneficia de algún modo. Mariana te quiere hacer una pregunta. Bueno, creo, eso ¿no? justamente, hablaba y pensaba en el beneficio. ¿Por qué, según tu investigación o según lo que conoces del presidente, viéndolo allí en Casa Rosada, te podés imaginar por qué dijo que sí a ser presidente? ¿Tenía un afán de protagonismo o tenía un pacto o una deuda con Cristina Kirchner? Bueno, ahí doy la teoría más fuerte, que es la necesidad que tenía el presidente de recuperar, obviamente, centralidad en la política argentina, que la tuvo, vuelvo a decir, en tiempos donde no había ni redes sociales, por lo tanto, él de algún modo creía saber de un tiempo que obviamente hoy ya no es, y en una situación económica muy difícil.
Él en el 2017, siendo como fue desde el 2008, una persona dedicada a las relaciones públicas, al lobby, digamos, había perdido toda incidencia, toda capacidad de influencia. Por lo tanto, para él era importante recuperar centralidad. Así es que se acerca, después de la derrota del 2017 de todo el peronismo, se acerca a Cristina Fernández de Kirchner, sin imaginar, por supuesto, en ese momento que iba a ser elegido por Cristina presidente. Pero él muchas veces imaginó que esa escena podía suceder. Silvia, perdóname, pero tenemos un montón de información para recopilar y invitados que van llegando. Quedó muy claro qué es lo que está pasando, porque esto imaginó Alberto Fernández que con esto se iba a hablar y la gente se iba a indignar porque le estaban diciendo Coimero en Gran Hermano. Se armó un lío gigantesco, un bardo, como dice esa placa, un bardo, y a la gente no le gustó nada que el presidente lo esté gobernando. Por eso está Silvia acá también, para contarnos que su libro tiene investigación de por qué Alberto Fernández está haciendo estas cosas, porque las hizo todo el tiempo en realidad. Dice ella, tengo información sobre un montón de momentos en que él debió gobernar y no lo hizo, llega tarde, llega después del mediodía, trabaja pocas horas. Está Hernán Lombardi con nosotros, seguramente tiene opinión sobre esto, pero en realidad viene por otra cuestión que ya vamos a hablar. Me interesa tu palabra, hemos mostrado con detalle lo que pasa en estos 2 días en relación a lo de Gran Hermano y me interesa porque, bueno, trabajaste en comunicación y de verdad, con toda sinceridad y con la mejor de las intenciones, quienes hacemos este programa, la voy a poner a Mariana porque con ella converso un montón, no entendemos si lo hace a propósito. Sí, lo hace a propósito. ¿Lo hace a propósito para vos? Es una operación burda de desplazamiento de significantes, para ponerlo en términos casi científicos. Es decir, prefiere que digan Alberto Coimero a que hablen del 6,2% de inflación. Así. O del resultado ya inminente, el desenlace del juicio de Cristina Fernández. Entonces prefieren eso. Pero vos decís que se sienta y lo arma y dice, hablemos de Gran Hermano, hagamos un bardo. Le dicen a lo mejor Cristina sí, le dice. Ceruti, inventa cualquier cosa, inventate algo que hablen de otra cosa. Ceruti, poco profesionalmente, decide elegir este tema que salió en Pluto TV. A ver, estamos hablando de Pluto TV. Sí. El presidente le contesta ni siquiera la conducción a alguien que está actuando en un reality de Pluto TV. Entonces es una burda operación de desplazamiento de los temas principales. No todos sentimos lo mismo, pero quizás es intuitivo, ¿no? Bueno, a ver, que hay improvisación, por supuesto. Claro. Pero el dato central, inventemos cualquier cosa porque la gente está cada día más pobre y no llega a fin de mes, eso es. Karina. Sí, no, un dato a lo que dice Hernán. La intensidad que le siguen poniendo a este tema, me parece que trae de fondo una lectura que podemos hacer de que esto es a propósito. Pero a mí lo que más me preocupa, en línea de lo que decía Silvia sobre si estaba preparado o no para gobernar, realmente es peligroso tomar las figuras de voy a denunciar, voy a demandar civilmente a cualquiera que diga cualquier cosa. No, cualquiera es un ciudadano y todos tenemos derecho a decir lo Está que bien. pensamos. Pero yo creo, no sé quién va a coincidir conmigo. De parte del Estado, permanentemente nos estén coartando que si es discurso del odio, de que te saco un proyecto y te digo lo que podés decir, etcétera, etcétera. Para mí es más peligroso que nos hablen de otras cosas, que nos cambien de tema, que nos hablen de pavadas cuando tenemos tantos problemas para resolver. Y no es exagerado lo que estamos diciendo, ustedes lo saben, ¿no? No es exagerado. O sea,